¿Qué es el bar? ¿Qué es el bar, Enrique? Bueno, las ciudades son las hijas del miedo a la selva. Ya en el trazado de la ciudad descubrís la rectitud que tiene la ciudad, las calles, las esquinas, las manzanas, las veredas. Está todo construido para que ni un burro ciego camine por ella. Los últimos lugares donde existe el riesgo. Que lo que no es el bar, y es el lugar donde Cuchi Cuchi va construyendo esa pequeña vida que te deja respirar, la ciudad donde tenés que conformarte con a ver si tenés hijos, a ver si escribís un libro. El bar es la última oferta de eternidad, la última oferta que queda de la libertad. El peligro a que pierdas a tu novia, a que te enojes con tu amigo, a que aparezcan personas desconocidas. Yo creo que el bar es sobre todo saber que, no digo la selva, pero por lo menos el bosque que le queda a la ciudad. Eso decía Enrique Sims. Yo creo que si hay una particularidad que tiene la noche, es que la noche nos iguala. Es en donde uno se saca un poco esa armadura que lleva todos los días y es realmente quien es, cuando no está durante el día trabajando o ejerciendo alguna función. A la noche somos quienes nosotros somos, porque es el consuelo o la paga, esas horas de libertad que te deja el hecho de no tener compromisos y no tener funciones. Bueno, es muy importante la nocturnidad porque es en donde nosotros somos aquellos que realmente queremos ser. Siempre es difícil hablar después de Roque, así que voy a ser mucho más cortito. Siempre eleva la vara, como dice acá Andrés. Bueno, pero agradecerles, esto es Otra Industria, es el segundo encuentro que realizamos. El primero fue sobre gastronomía, como el motor del turismo. Se discutió la nocturnidad durante estos últimos 20 años en la ciudad de Rosario y últimamente se aprobó. Tuvimos la idea de discutir esta industria también. La idea de este ciclo es discutir todas esas industrias que hay en la ciudad de Rosario, también en la región, que no tienen que ver con la lógica que uno más clásica tiene de la industria, que es la que genera clavos, la que hace bancos, la que hace algo que uno ve, sino todas las otras industrias que también suceden, que generan trabajo, y la nocturnidad sin duda es una de esas y por eso fue tan importante discutirla. Así que les agradecemos a todo el panel, a todos los que vinieron. Esto se está grabando, va a salir por Mística TV, que es en conjunto del Centro Cultural Mística. Coproducimos un poco esto con Roque desde Honestidad Brutal y yo por las ramas. Así nació un poco la idea de generar otra industria. Atrás de todo siempre está Carla Goy, que está ahora sacando fotos, pero es quien un poco crea y cranea todo esto, así que siempre es bueno reconocerla. Hoy le va a tocar a Andrés Canepa ser el moderador de esto, con su virtud, que es conocer la noche. Me parece que es la virtud que le vamos a dar. Así que bueno, Andrés va a presentar a quien está en la mesa, va a empezar a girar la palabra. La idea es que esto genere un producto que después sirva para sacar conclusiones un poco, salir de la mera catarsis que a veces se dan en este tipo de encuentros. Decidimos un poco producir algo contrario a eso, sino generar un poco algo, repensarlo. Y bueno, hay una nueva ordenanza de nocturnidad. Sin duda creo que, además por cómo se votó en todos los bloques del Consejo, parece ser una oportunidad de discutirla. Así que qué mejor que ya está aprobada, ahora empezar a construirla, porque está en la letra, ahora tras la letra hay que construirla y que se transforme de verdad. Así que decidimos eso, un poco de sentir la representación de todo lo que significa la nocturnidad en Rosario. Así que gracias por venir a todos y disfruten. Gracias, Ramiro. Bueno, me encanta el título de la charla, No culpes a la noche. Tema de Luis Miguel, que no se sabe si es mexicano, de dónde vino, pero que tiene un poco que ver con esto. ¿De quién? De los Jackson. Mirá, de ahí viene. Mirá vos. No, espectacular. De hecho, un dato espectacular para arrancar. No, claro. Me encantó No culpes a la noche, porque muchas veces se le echa la culpa de todo lo que pasa en la ciudad, como si fuese el responsable de todos los males, y nos encontramos con una ordenanza que se acaba de discutir de nuevo que
tenía, si no me equivoco, casi 30 años, que había tenido la última reforma en el 2001, pre-Cromañón, realmente un delirio, pre-pandemia, pre-Cromañón, pre-crisis económicas varias, pre-existencia de las redes sociales, pre-existencia de las nuevas comunicaciones, de los avances tecnológicos, en un montón de herramientas también para trabajar en la noche, en la digitalización del pago, todo básicamente. Era una ordenanza completamente vetusta y obsoleta la que regía todo esto. Y presento, está Claria Beta, es productora, ahí en la punta. Viene a hablar un poquito de cómo se produce y se trabaja también en relación a la noche. Está Sofía Urquiza y Tomás Monteverde del D7, de un espacio cultural también de la ciudad. Leo Amulín, periodista y DJ de la ciudad de Rosario. Trabaja en el ámbito de la música electrónica muchas noches de Rosario y también de la región, en algunos lugares que se tuvo que acobijar muchas veces la música electrónica. Está Ezequiel Broggi, que es el subsecretario de Control, que hasta hace un tiempo tenía que ver si la gente bailaba o no bailaba en un lugar, un delirio absoluto, ¿no? Que tenían que llegar los agentes de control a ver si había alguien parado, moviendo un poco la cadera para clausurar un lugar. Está Willy Español, un referente de la noche y de las empresas que trabajan en la noche. Y también el Piojo Natalí, un amigo, Joel Natalí, que acá también es el local y va a estar seguramente charlando. Bueno, primero como disparador, les quiero preguntar, no sé quién quiere tomar la palabra, si es bueno lo que se votó en el Consejo, si ayuda a mejorar un poco las condiciones que se estaban viviendo hasta ahora. Arranca Willy, por supuesto. A ver. Bueno, como bien dijiste, hubo que cambiar una ordenanza que ya estaba un poco vetusta en el tiempo. Hubo que actualizarla y realmente se llegó a un acuerdo, creería que equilibrado entre las partes, entre todos los sectores. No es fácil cambiar una ordenanza que tiene 20 años, se ha intentado inclusive en muchos debates anteriores hacerlo y nunca se podía equilibrar en el cual todos los sectores estuvieran de alguna manera de acuerdo. No fue fácil, pasaron muchos años, mucho tiempo. Como bien dijiste, la nocturnidad es muy dinámica, han cambiado muchos usos y costumbres. A su vez, esa nocturnidad también se ve afectada por algunos factores que en otra Rosario no teníamos y hoy tenemos. Algunos aspectos positivos, como dijiste, de la tecnología, del dinamismo, de las movidas, de las redes sociales. Y otros negativos, que son algunos aspectos que también tenemos, que hay que remarcarlos, no hay que esconderlos, que son la inseguridad y también una crisis económica bastante importante que estamos viviendo a nivel nacional. Yo lo que creo básicamente es que no hay que esperar 20 años para reformar una ordenanza, porque obviamente es muy difícil cambiarla toda y ponerse de acuerdo. Yo creo que hay que buscar un rumbo y una vez que está ese rumbo hay que tomarlo. Y si dentro de un año o dentro de 2 años vemos que algún artículo o algún sector de esa ordenanza no funciona, cambiarlo, pero ir cambiándolo de a poquito, no intentar, no esperar otros 20 años o 20 y pico de años para cambiar una ordenanza toda conjunta. Rosario ha sido indudablemente en la década del 90 y por qué no decirlo también en el 2000, un ejemplo de nocturnidad en la República Argentina. Nosotros llegamos a tener más de 50 discotecas en la década del 90. Éramos inclusive un modelo a imitar. Muchas de las comunas circundantes a Rosario, el Gran Rosario, muchas otras ciudades grandes nos preguntaban cómo hacíamos para poder tener una nocturnidad organizada, una nocturnidad en el cual durante muchos años no le tuvimos que dar ninguna excusa a ningún padre de qué es lo que le pasó con su hijo. Fue ordenado, fue controlado, hubo muy buenas tendencias, muy buenas confiterías bailables, hubo excelentes bares. Rosario pudo disfrutar de una gran noche, inclusive venía mucha gente hasta de Cava y de Córdoba, venían a disfrutar, venían a hacer su despedida de soltero, venían a hacer sus cumpleaños. Y bueno, yo creo que fuimos también pioneros en un montón de cosas, por ejemplo, la parte técnica. Rosario fue pionero en buscar toda la parte técnica en los locales, en salidas de emergencia. También fuimos pioneros en tener una regulación de ACAP, que lo que antes se llamaban patobicas, hoy se llaman agentes de control y permanencia, que hacen un curso, que están identificados. Y bueno, de a poco se fue avanzando y creo que tuvimos una muy buena nocturnidad que bueno,
lamentablemente esa ordenanza nos quedó vieja y gracias a Dios se pudo reformar. Hay que ver, hay que hacer camino al andar, hay que ver cómo funciona. Lo que vos dijiste de bailable, no bailable, hoy ya no existe más. Hoy se habla, ni siquiera se habla de habilitación, hoy se habla de difusión musical, aparte de la gastronomía. Yo creo que va a poner blanco sobre negro también. En ese aspecto también se habla de la ordenanza de sonido, que es una ordenanza que era del año 72. Imagínense ustedes la locura de estar hablando del año 72. El ruido que podía haber en la calle en el año 72 y el que hay hoy. También habla de extender el factor ocupacional, que era el más bajo de la República Argentina. Teníamos 1,5 personas por metro cuadrado. Ahora creería, no salió todavía la definitiva, pero creería que vamos a llegar a 2 por metro cuadrado, que también pone un poquito de lo que estaba pasando, ¿no es cierto? Porque la verdad que el 1,5 ese era muy difícil de cumplir, porque viste una confitería bailable con 1,5 prácticamente te queda vacía. Así que ahora con 2 por metro cuadrado vamos a estar un poco más acorde a la realidad. Así que bueno, esperemos que esta ordenanza sea un soplo de aire fresco, que habilitaciones esté a la altura, que se pueda habilitar con más agilidad, que aquellos que se quieran meter dentro lo puedan hacer, que cumplan los objetivos y además, y con esto ya no los quiero seguir aburriendo, creo que sigue siendo una ordenanza que contempla los derechos de los vecinos, porque toda nocturnidad organizada tiene que tener los 4 factores alineados, que son los jóvenes, los empresarios, el Estado y los vecinos. Y creo que también contempla a los vecinos manteniendo el registro de oposición y siendo excluyente el tema de los linderos. Así que bueno, vamos a hacer camino al andar y esperemos que esto funcione. ¿Querés tomar la palabra? Bueno, buenas noches a todos, a todas. Primero quiero felicitarlos, la verdad que la iniciativa está muy buena, estos ambientes de debate, discusión que son para pensar, siempre los celebros son celebrados porque la verdad que de acá se puede sacar mucho, siempre. A mí, bueno, me invitó Roque, me toca ser hoy día subsecretario de Control. No vine en esa calidad, se habrán dado cuenta, vengo en calidad de un rosarino más 40, sin uniforme, que ha vivido la noche de la ciudad, insisto, más 40, he arrancado hace mucho, 93, 94, y he obviamente transcurrido esta última etapa o estos últimos 25 años de la 72-18 que hoy día me toca aplicarla. Está claro que la norma, como decía Willy, había quedado totalmente desactualizada, había quedado vieja. Era una normativa que a nosotros en su aplicación nos generaba mucha complicación, complejidad. Toda norma, no quiero decir rebuscada porque en su momento fue una buena normativa, pero que tiene demasiadas vueltas. Después al momento de aplicarla se complejiza, y se complejiza para los agentes de control, se complejiza para los que producen, los que están en la noche, los que tienen que invertir, porque no saben cómo habilitarlo, hasta dónde llega su derecho de poner música o no, como decías vos, si tenemos que salir a controlar si están o no bailando en un bar. Y bueno, todo eso genera un montón de conflictos y nos va tirando para atrás, como ciudad, básicamente. Rosario no tenemos una geografía donde tengamos un atractivo turístico de montañas, mar. O sea, nuestro atractivo turístico siempre ha ido por otro lado. Si bien nosotros disfrutamos del río, obviamente es hermoso, pero no es un atractivo turístico en sí, que pueda generar turismo, que venga a la ciudad a hacer ese tipo de turismo, por más que lo hagan. Entonces, sí. Entonces nosotros habíamos tenido todo esto que describe Willy, éramos... Nocturnidad incluye todo, desde el boliche hasta las bandas que tocan, el rock. La verdad que era buenísima la movida nocturna que tuvimos durante los 90 y hasta entrado el 2000.
realmente muy buena y la fuimos perdiendo por un montón de cuestiones y entre ellas justamente por esto, por haber quedado vieja una normativa. Nosotros tenemos hay dos formas de cambiar o de legislar. A veces ocurre, o de cambiar las conductas de las personas, que una normativa, o una ley, una ordenanza en este caso, determina la conducta de cómo tiene que ser, o determina cómo tiene que ser la conducta de las personas, como ocurrió con la ordenanza del Colcero. Podemos estar de acuerdo o no, pero esa ordenanza cambió el accionar de las personas, de todas las personas que transitamos en la ciudad. Se dejó con una especulación, bajaron los positivos. Yo soy defensor, obviamente, como oficialista que soy de la gestión de esa ordenanza, que la verdad que los números son impresionantes de cómo bajó no solo la cantidad de positivos, sino el grado de alcohol en sangre de los positivos. Pero bueno, ¿qué hicimos con eso? Desde la ley, desde la normativa, se cambió la conducta de las personas que circulaban. Acá es al revés. Se toma la conducta, cómo cambió la conducta en la noche, los usos, las costumbres, para tratar de trasladarlo a una norma nueva, que trate de contemplar eso. Es decir, que fue a la inversa, el modelo de gestación de esta ordenanza. Tenemos que aplicarla, nosotros la estamos estudiando, es muy reciente, tiene una semana recién, participamos un poco en la gestación. Sí. La estamos estudiando, tenemos obviamente a todas las áreas nuestras, tenemos que aplicarla. Yo creo que va a simplificar, pone blanco sobre negro algunas cuestiones. Creo que es para bien, le simplifica muchísimo la vida a los productores y nos simplifica la vida a nosotros para controlar. Después, en la realidad, no sé cómo va a ser. Pero lo importante es que yo creo que desde todos los espacios políticos se llegó a la conclusión de que así no iba más, de que había que cambiarlo y la verdad que festejo que se hayan puesto de acuerdo este año, sin importar el espacio político al que pertenezcan, se hayan puesto de acuerdo, se debatió, se incluyó a los vecinos, se le dio participación, hubieron asambleas públicas, la verdad que se escuchó la voz de todos. Obviamente están quienes quizás no están del todo de acuerdo. Tengo vecinos, vecinas que están totalmente en contra, principalmente del centro, con lo que dice, con el texto, con algunos artículos en particular. Pero bueno, no se puede dejar conformes a todos. Tenemos que volver a lograr que la ciudad se posicione a nivel nocturnidad como lo fuimos en algún momento. Yo siempre digo que quienes estamos en la gestión de paso, el Estado en sí es socio de los productores y tenemos que conjuntamente construir esto. No es que tenemos que imponer y salir como sabuesos a controlar, sino que le tenemos que dar las herramientas para que todo fluya, se mejore, se invierta y que podamos atraer a la gente como lo hacíamos en su momento, de distintos lugares del país. Y bueno, no sé si después continuamos, pero lo paso la palabra. Sí, pasale a Leo. Habló Ezequiel Broche, subsecretario de Control. ¿Está prendido? Sí, bueno, Leo desde otro perfil, ¿no? Desde el perfil más de el participar de la noche como laburante y también, obviamente, consumiendo gran parte de los eventos culturales que hay en la noche. Sí, trabajar en la noche, particularmente, sobre todo en el caso de los DJs, los últimos años fue muy complejo, sobre todo en la electrónica, porque la pandemia cambió la historia de la noche para mí. Recién ahora estamos empezando a notar algo, porque ¿qué pasó? Que para los productores fue un problemón enorme, que fue que por los avances tecnológicos, por el acceso a los avances tecnológicos, a equipamientos que antes era muy difícil acceder, hoy no tanto, apareció el concepto de la fiesta clandestina, que antes la fiesta clandestina era en una casa, 25 personas con un equipo de música. Y ahora apareció ese concepto que, bueno, se prolongó tanto en su momento la prohibición, que aparecieron las fiestas en los campos, las fiestas en las quintas de Funes, las fiestas en lugares difíciles de detectar de la ciudad,
Sí, no, pero con equipamiento profesional. Y eso, eso hizo que aparezcan nuevos productores jóvenes que empezaron en la clandestinidad y algunos ya pasaron a lo formal y otros siguen en la clandestinidad. Y es muy interesante, digamos, porque plantea un desafío también para esta nueva ordenanza, porque antes me parece que con la ordenanza anterior no tenías la espalda para salir a combatir esto, porque por ejemplo vos tenías un bar que te cerraba a las 4 de la mañana y vos tenías de repente a capaz miles de personas saliendo del autódromo a una fiesta electrónica, hablamos de 10.000 personas a las 3 de la mañana. Sabemos cómo sale la gente de una fiesta electrónica, digamos. Entonces, me parece que se puede hacer, hablo del género, pero a mí, yo toda mi vida, de hecho, me toca tocar en un boliche de Wallace, que es un boliche que también tiene cachengue, después no es que solo de electrónica, y el comportamiento de los públicos es muy diferente el comportamiento de los que consumen bares de rock o de música popular, muy diferente con la cumbia, muy diferente con el boliche tradicional y muy diferente con la electrónica. Y me parece que lo que pasaba antes y que puede cambiar ahora, que sobre todo la ampliación de los horarios es importante. Es importante ¿por qué? Porque yo creo que desde la legalidad y desde los lugares habilitados se tiene que contener al que sale a divertirse y no expulsarlo. Y había empezado a suceder esto. Se clausuraban lugares que la gente asistía, y la gente quedaba en la calle. Muchas veces no estaba claro por qué se suspendía. Nosotros tenemos hoy, por ejemplo, toda la parte de la fluvial y toda esa zona, que era una zona muy interesante, que era a la gente que venía de Buenos Aires y de Córdoba les encantaba salir de esos lugares. Está cerrada, si bien bueno, hubo un hecho policial particular, pero está cerrada y eso fue una decisión política, muy equivocada, a mi entender. Teníamos, bueno, ahora se recuperó Madame, pero en su momento estuvo cerrado mucho tiempo. Teníamos toda la zona de la Florida que hoy está abandonada, casi solamente está Blue. En una época, yo me acuerdo cuando era chico, volvíamos caminando. Pero no solo volvías caminando porque la ciudad era más segura, volvías caminando porque tenías 100 personas alrededor tuya caminando al lado tuyo. Entonces, la gente no es que dejó de salir. Sí, exacto. Hay algo que hay que entender, que la gente no dejó de salir. La gente empezó a salir de otras formas. ¿Por qué? Bueno, porque la oferta en la ciudad cayó. Y los porteños y los cordobeses no es que dejaron de irse a otros lugares, dejaron de venir a Rosario. Entonces, bueno, el gran desafío, y creo que es una pregunta que apareció y que se planteó en el debate, es entender si queremos que Rosario sea una oferta de nocturnidad para el país o no. Bueno, para eso la ordenanza tiene que cambiar cada un año. Coincido, Willy, totalmente en eso. O sea, en el sentido de ir interpretando lo que va sucediendo e ir cambiando. Por ejemplo, esto va me refiero a lo mío, pero en Rosario existió durante mucho tiempo, que es el concepto del after, por ejemplo. En Rosario existía y estaban habilitados. Estuvo el Willy Dixon, estuvo la tienda, estuvo Tokio, estuvo, bueno, un montón el sótano, un montonazo. García se extendía en un momento. Y eso, bueno, desapareció, sigue prohibido, pero en las otras ciudades no está prohibido. Y a mí me tocó estar ahora en Cataño, por ejemplo, y después del show de Hernán, que fueron 12.000 personas, se hizo un after con DJ internacionales, todo habilitado en la zona de circunvalación allá, y vos tenías presencia policial, el mismo cacheo que tenías en Forja, tenías ambulancias, y otro en Carlos Paz. Y la realidad es que los que se hacen en la zona, porque se tienen que ir de Rosario acá, no tienen toda esa seguridad. Y es como que estamos esperando a que un día pase lo peor para analizar si eso se podría avanzar en eso o no. Entiendo que es muy pronto para hacerlo, digamos. Como un primer paso no, está bien, digamos. Pero me refiero que hay un montón de aristas, cambios de recorridos en el transporte, que los taxis, el compromiso de los taxis, como se hace en Navidad y en Año Nuevo, bueno, empezar a buscarlo. Está bien que hoy, ante la necesidad económica, probablemente vuelvan, no sea la problemática de otras épocas, hoy se ve más movimiento de taxis. En una época no se encontraba a la noche. Y también trabajar en esto, y me parece importante ya esto desde el lugar de vuelta de trabajador, de que las reglas sean claras para todas las personas, digamos, para el que asiste a un lugar, para el que trabaja en el lugar y para el dueño del lugar, el productor. Porque lo que pasó con la ordenanza anterior, lo decía, fue buena en un momento, pero en un momento se empezó a tergiversar y un poco me parece que empezó a suceder esto que sucede en las ciudades,
que para algunos había que cumplirle, para los otros no. Y eso es un problema en la noche, porque bueno, obviamente es muy complejo, porque está relacionado a los agentes, a la policía, al poder que puede tener el dueño de un lugar o no. Pero eso tergiversa y eso rompe también. Rompe, y me parece que los desafíos son esos a futuro. Pero como puntapié, obviamente todo el mundo está celebrándolo. No sé si ya se empezará a aplicar dentro de poco. Se viene el Día del Amigo. Bueno, el Día del Amigo va a tener reventado todo porque cae sábado. Ya para empezar a hablar, tenés en el Metropolitano 8.000 entradas vendidas. En Madame creo que van a vender como 6.000 entradas. O sea, vos tenés lugares que ya están llenísimos. Bueno, veo que ya miraste el calendario, cae sábado, ya lo tenés ahí. Es sábado, ¿no? Es tremendo, ¿no? Es tremendo. Pero que el Día del Amigo para Rosario caiga sábado, es que todo, digamos. Día del Amigo Leproso y Día del Amigo Canalla domingo, o sea, es como hacer un lío. ¿No? Ok. Pero bueno, nada, así que descuélgamelo este de acá. En resumen, me parece que dimos un paso adelante, pero que no nos podemos quedar solamente con la ordenanza, digamos, que tiene que haber como un compromiso muy grande como ciudad, digamos. Lo dijiste con esto del río, de las montañas, esa comparación que está buenísima, porque esto realmente fue un polo. Acá se hacía el patapata que se hacía en la Florida. No, pero está bien. Bueno, ahí hay otro lado, pasa que ya es otra jurisdicción, ahí ya es muy complejo. Sí. Pero bueno, igual, me meto en esa del río. No discutamos, por pero favor, con la del río vías para... navegables, porque si no... Recién estaban diciendo de esta cuestión de... Tomás Monteverde, uno de los organizadores del D7, podemos decir. Exactamente, socio fundador. Yo creo que la ordenanza que estaba ayudaba a que se desarrolle una política que creo que estaba decidida a hacer eso. Cuando se desarrolló el paradigma del control y la convivencia, y esto no es una agresión hacia el compañero, quiero decir, Diego, que en su momento el gobierno de turno lo había planteado de esa forma, había una decisión de que se iba a primar la visión del vecino, no de los vecinos, del vecino, por sobre todo el resto. Entonces la ordenanza que teníamos quedaba cómoda para eso. Y parte de ese desmembramiento que se fue viviendo en la noche tuvo que ver con eso. Hubo una decisión de que eso suceda y que la noche dejen de pasar cosas porque los vecinos se quejaban. Era así de simple. Y eso era un norte de gobierno. Por eso yo soy un poco desconfiado de medio lo que decía Willy. Tenemos la ordenanza, ahora tiene que haber un proyecto y un norte de gobierno. ¿Qué hacemos con esto? Que yo no creo que esté tan claro que eso suceda. Porque después hay quilombo que hay que atender. En la zona norte no pasan cosas porque se fueron apagando las perillas de todos los boliches. El último que había quedado era Natural haciendo recitales un domingo a las 6 de la tarde y había un juez que se quejaba y había que darle bola al juez. Domingo a las 6 de la tarde. Podés ser tan vigilante en Natural. O sea, el último que había quedado. Y ahora ¿qué hay? Una cervecería. Entonces, me parece que está buena que tengamos una herramienta nueva para implementar. Creo que de hecho, desde los espacios culturales, la ordenanza que se creó, que no estaba proyectada, que también se apruebe a la par de la nueva nocturnidad, aparezca una reivindicación que un poco también llega tarde, porque es una ordenanza que la escribimos y la desarrollamos y se fue actualizando con un montón de espacios que ya no están, producto de ese paradigma anterior. Entonces, bueno, hay que ver qué podemos hacer desde los distintos espacios culturales o lo que quisieran llegar para con esa nueva herramienta empezar a hacer cosas. Hay que ver qué quiere hacer el municipio con eso, si realmente quiere decir, con esta ordenanza puedo construir hacia adelante, o es una ordenanza para dejar contento a un sector. Yo creo, pero es una herramienta que puede promover. Entonces me parece que la pregunta que cabe ahora es, bueno, ¿para dónde querrá ir el municipio? Yo tiro un temita ahí para en medio de la discusión de la noche. Lo que sí veo con preocupación, más allá de la regulación, es algo que viene pasando en Rosario, que es la construcción de un monopolio en relación a la producción cultural muy fuerte, en vinculación con el gobierno municipal y parte del gobierno provincial. Y creo que eso, uno desde la producción va viendo que tiene sus consecuencias. No puedo ir a tocar acá porque me cagan a pedo los de allá, me dijeron que no vaya acá porque si no me sacan del festival. Eso está sucediendo. Hay un grupo de empresarios, digamos, el UEM, el Asfalto y demás, que trabaja codo a codo con el Estado y que está generando un monopolio. Eso va a terminar siendo cagada. Porque en cualquier lugar que se genere un monopolio se pierde diversidad. Y eso no es solamente para un centro cultural. Eso también es es desleal para un montón de otra gente que está queriendo generar una oferta cultural a través de la producción de recitales y demás.
Creo que eso hay que atenderlo porque en algún momento va a terminar teniendo sus consecuencias y no creo que tenga que ver ya con una ordenanza que se pueda resolver. Tiene que ver con nortes, con hacia dónde quiero llevar la ciudad. Me parece que eso no está tan claro en términos de gobierno y que entre esas dos cosas, una, el norte con la ordenanza y la otra, este proceso de cartelización o de monopolio que se viene viendo, tengo mi cierta reserva de cómo pueda seguir transcurriendo la noche en la ciudad. Me toca. Para mí algo positivo que tiene la ordenanza que salió ahora es que se tomó la palabra de muchas personas que creamos la noche, los espacios culturales, trabajadores de la noche, vecinos, más allá de la audiencia, digo, los concejales dieron lugar a escucharnos y participar. Creo que hay cosas a destacar de eso, digo, la extensión de horarios deshabilita un poco porque siempre vas a tener al manija que se quiera ir a un after en otra provincia porque se hacen after en cualquier lado que nosotros ni nos imaginamos, pero esas cuestiones ayudan a ir desactivando algunas cosas o a contener ciertos públicos, pero también hay un montón de temas satélites de la nocturnidad que tienen que mejorar o que se tienen que volver a discutir, que tienen que ver con el transporte, porque alargamos la noche hasta las 6. A las 6, un sábado, tampoco hay muchos colectivos, tampoco hay muchos taxis, es igual de difícil 5:30 que 6. Entonces, tampoco dejar atajar porque se estiró media hora más la noche a que ahora todo va a funcionar y demás. Y la falta de fomento del Estado de darle oportunidad a pequeños productores, que tiene que ver un poco esto con los grandes monopolios que hay detrás de la noche, para fomentar esas cosas y fomentar la variedad de noche. Hoy tenés 5 boliches tradicionales, cachengue, los que existen hace 40 años, 5 espacios culturales y no mucho más. Y el Metropolitano que hace fiestas electrónicas. Entonces, volver a generar esa variedad de noche para todos los públicos, para todas las edades, porque también los grandes lugares están monopolizados por una edad capaz un poco más joven y obvio que una persona más grande no se va a sentir cómoda en ir o no se va, o sea, esas cosas pasan porque no compartimos los mismos lugares, no consumimos las mismas músicas. Entonces, para mí, una clave del Consejo y del Gobierno ahora es pensar un plan de fomento para la noche. Pero bueno, también es como, son muchas cosas que se piensan y que se dicen, pero que hasta que la ordenanza no funcione, es difícil pensarlo. Pero bueno, son propuestas que uno le hace al gobierno que está de turno y espera que lo hagan, que se hagan cargo. Sí, yo, bueno, medio en la... Yo obviamente, bueno, en la misma línea que con Tommy, digo, lo venimos hablando mucho. El D7, eso, es un espacio que funciona hace 11 años en la ciudad, que arrancó con esta lucha de los espacios culturales. Obviamente esto, por la positiva que esa audiencia y esa recepción del Consejo Municipal hizo que justamente salga también este reconocimiento a los espacios culturales o a los trabajadores de la cultura, que el primer boceto que había de esa nueva ordenanza no hablaba de, era una ordenanza de nocturnidad que no hablaba de cultura, que no hablaba de trabajadores, que no hablaba del transporte, como quedaba muy, muy chica. También, bueno, un poco pensar esto de por qué ahora se discutió de esa manera y con la velocidad que se discutió y que había que sacarla, como que también eso a mí al menos me hace un poco de ruido, que lo celebro porque se puso sobre la mesa y se discutió y se dio lugar y se escuchó, pero también esto me queda esto más de quizás de desconfianza de, bueno, ¿por qué ahora si hace un montón de tiempo que un montón de espacio, un montón de trabajadores de la cultura y de la noche estábamos eso, con tiempo, pensando, proyectando? Esto del fomento me parece que es lo que le falta, que también se dijo, digo, en el Consejo.
Y también quedó claro esto de que no era una discusión de vecinos contra trabajadores de la cultura, o contra espacio, o contra boliche, sino que era esto, un Estado que se había corrido de ese lugar, que había decidido darle un lugar a los vecinos y que los espacios culturales o los boliches estábamos medio en el medio de toda esa encerrona y que ahora, bueno, el Estado tomó otra vez el lugar. También, bueno, hay que, como saber que iba a salir eso de alguna manera porque el Consejo tenía la potestad, el Ejecutivo tenía la potestad de sacarlo porque tenía la mayoría para aprobarlo. Entonces, bueno, hubo esa apertura de escuchar porque sí o sí iba a salir, porque tenían la mayoría en el Consejo para que eso suceda. Pero a mí eso me queda como medio a revisar, digo, o a ver cómo se va a implementar, cómo los compañeros de control se van a acercar a los lugares, se los va a capacitar, van a poder tener la ordenanza estudiada. Yo celebro, digo, que acá el compañero diga que están estudiando la ordenanza para implementarla, porque después a las 3 de la mañana, en el medio de eso, de la noche, es muy difícil generar acuerdos por esto. Se está bailando, no se está bailando, la música está a estos decibeles, llega una denuncia anónima. Como... En García nos prendían la luz. Claro. A las 2 de la mañana. Sí. Quedabas como... Sí. Vampiro man. Ojo que puede volver esa práctica. Sí. Hay un par de interpretaciones de la ordenanza que están ahí. Se silbó. Pero bueno, obvio que para mí es eso, celebrar que se discutió, sin duda, celebrar que se pusieron las cosas sobre la mesa otra vez, celebrar lo de los espacios culturales, porque es una lucha que venimos llevando los espacios culturales un montón de años en la ciudad y que no había lugar para eso. Eso, celebrar que la audiencia pública funcionó y eso. Y ahora esperar esto, cómo se implementa, que la estudiemos todos y ver cómo hacemos que la noche mejore, porque yo siento medio lo mismo que decía también el compañero, que es esto de, bueno, la noche se fue cayendo, no porque las modas cambiaron, sino porque hubo una decisión de que eso pase, porque en otros lugares también los años pasan, la pandemia pasó y la noche sigue funcionando. Entonces ojalá que esto reactive la noche, pero bueno, hay que laburar para que eso pase, porque también la crisis económica cuesta que los lugares inviertan, que los empresarios inviertan, que los espacios culturales se sostengan. Nosotros tenemos un espacio cultural que es muy difícil sostener, los compañeros de Mística también lo saben, y otros espacios que vamos quedando, y bueno, eso. No, y que eso que decía ella, también para que la nocturnidad funcione, tampoco hay que pensar la nocturnidad en lugares, diversión, baile, digo, también la nocturnidad es que la Peatonal Córdoba, en vez de funcionar hasta las 7, funciona hasta las 9, digo, como que capaz cuando uno se sienta a discutir de nocturnidad pensamos mucho en, bueno, un lugar donde pueda ir a bailar, un lugar donde pueda ir a cenar, pero si usamos otras ciudades en las que uno se compara, en Córdoba, en Buenos Aires, los locales de ropa están abiertos a las 10 de la noche, o sea, como que es una nocturnidad que hay que pensarla más globalmente y saliendo del centro, digo, bueno, la Peatonal Córdoba y también calle San Martín, o sea, como pensar la nocturnidad en todo lo que da luz a esa nocturnidad. Bueno, Lo dejo al mismo para cerrar como... me toca discrepar. No, aclarar. Para cambiar el micrófono. Ahí está. No discrepar, pero sí aclarar algunas cuestiones, porque me toca hacer la palabra oficial, así que... si bien creo que todos coincidimos, el horizonte es volver a tener que todos los espacios, que es lo que busca la normativa nueva, culturales, bailables, sean fomentados desde el privado con el respaldo del Estado, eso está claro, y me parece que a eso apunta, es el horizonte de la normativa. Lamentablemente no es que el Estado en su momento decidió empezar a darle prioridad al vecino que reclamaba ante el espacio cultural que estaba, o ante el boliche, o ante, no sé, el Natural Mystic, como nombró acá el compañero. Nosotros, el Ejecutivo a través de la Secretaría de Control, es un organismo de aplicación. No podemos no aplicar la normativa. O sea, la 7218 daba esas posibilidades.
si nosotros no lo aplicamos, si nosotros no atendemos el reclamo del vecino, si no vamos y hacemos la medición, estamos incumpliendo una función. Por eso se cambia a través del Consejo, se cambia la ordenanza. No es que lo hacía el Estado porque se le ocurrió empezar a darle bolilla al vecino. El vecino empezó a encontrar todos esos instrumentos normativos que se le daba, que la ordenanza le daba, y empezó a reclamar. Desde el juez hasta cualquier vecino. Vos te encontrás ahí en una situación donde lamentablemente, no lamentablemente, vos tenés que hacer lo que corresponde, aplicar la ley. Está bien o está mal, no sos vos, el agente de control no es el intendente o la intendenta en su momento, gestión pasada, quien tiene que decidir si tiene razón o no, si aplica o no aplica. Se tiene que aplicar la normativa porque lamentablemente es lo que está, o porque efectivamente es lo que está vigente, y si no estarías incumpliendo con un deber de funcionario público. Quiero aclarar eso porque me parece importante que no tenga que ver, no tiene que ver con una decisión, tiene que ver con una obligación, un deber de quienes ocupan cargos públicos. Eso por un lado. Por otro lado, el momento, yo no sé si fue a los apurones, pero los momentos políticos a veces, que se pongan de acuerdo los concejales, concejalas, fue ahora. A lo mejor requería más debate, puede ser. Se debatió mucho, hubieron muchos proyectos durante estos años, nunca se pusieron de acuerdo, porque acá estamos hablando que tiene que salir una ordenanza donde hay diferentes bloques y bueno, fue este momento. ¿Lo entendieron? ¿No lo entendieron? No sé, pero salió en este momento. No participo del consejo, tuve una pequeña voz en su momento en la comisión que se armó para discutirla, pero nada más. O sea, la ordenanza salió porque los concejales lo que hicieron, concejales y concejalas se pusieron de acuerdo, nada más. Era una decisión obviamente del oficialismo, de impulsar, de que salga, de insistir, pero fue pura y exclusiva decisión política de todos los espacios. Y en tercer lugar, cuando hablaron de los monopolios, porque esto sí cuando hablamos de monopolio estamos hablando de que un grupo específico decide o toma determinado lugar y son los que concentran. Yo puedo dar cuenta de que no hay monopolio. Nosotros armamos un registro, estamos armando el registro, él está participando, tenemos 20 productores que hoy día necesitamos que se inscriban en el registro. ¿Para qué? Para generar una responsabilidad en Rosario. Cualquier persona se puede inscribir en ese registro de productores. No es un registro para determinadas personas, es un registro para, en principio, los 20 productores que están dando vuelta en la ciudad. Si hablamos de 20 productores, no es monopolio ya, de por sí. Porque estamos hablando de 20 personas que se pueden juntar entre sí como asfalto, o pueden... Pero son 20 personas diferentes que producen. Desde fiesta electrónica, cachengue, traen recitales, traen afito, ocupan el anfi y contratan con cada espacio. Desde el hipódromo hasta el autódromo, hasta el anfi y hasta espacio privado como Metro. Metro, obviamente, un espacio privado, sí, ahí lo concentra el grupo que tiene Metro, que es el que produce. Después el resto, estamos abiertos a que vengan la cantidad de productores, la mayor cantidad de productores que puedan. Eso sí, necesitamos que los productores cumplan los requisitos, porque después, cuando ocurre una desgracia, como ha ocurrido, tenemos que saber quién es, que haya pagado el seguro, que sea responsable, que tenga un domicilio en la ciudad, fundamental, porque hemos tenido productores que han venido de Buenos Aires, que no sabemos quiénes son, vienen, producen, desaparecen. Si ocurre una desgracia, ocurre cualquier catástrofe o cualquier accidente, el tipo se fuga, se va, no sabemos quién es, al margen de que haya cumplido cuestiones de seguro y demás. Por eso nosotros estamos ahora, en consonancia con la ordenanza, que lo veníamos trabajando desde antes, generando un registro de productores. Eso va a simplificar, pero bueno, quiero aclarar que por lo menos hay 20 productores que ya se acercaron. Desde pequeños a grandes. Que hayan más sería ideal para nosotros. Pero bueno, porque esa es la competencia. Pero cada uno en su tema, más o menos, van viniendo. Pero bueno, lo quería aclarar porque no creo que haya un monopolio, porque si hablamos de 20 ya no hay monopolio. Eso.
Cierra el minutito después de última. Hacemos un ida y vuelta, nos pegamos un poquito, ¿no?, en la cara. Abajo, de la cintura para arriba, dice el beso. Bueno, bienvenido acá a Mística, algunos no lo conocían. Este es un centro cultural que ya hace varios años venimos construyendo acá en la ciudad de Rosario. También tenemos otro muy parecido, La Casona, calle San Lorenzo entre Oroño y Balcarce. Sí, San Lorenzo, bueno, lo va a conocer, lo va a conocer. Dos centros culturales que, bueno, son parte de un espacio político. Primero, prueben la cazuela de Roque, que está buenísima, que se mató cocinando desde las 3 de la tarde. Eso por un lado, un aplauso para Roque. Como anfitrión no podía olvidarme de Roque. Bueno, está por ahí, está fumando. Dos cosas sobre las dos ordenanzas que se sucedieron. Yo siempre pensaba que iba a ser una, por todo esto que se está diciendo, de cómo se discutió con la vorágine y si hubo o no discusión suficiente. Lo que sí rescato es que haya habido una audiencia pública de la cual participamos. Siempre pensábamos que iba a ser un apéndice, la figura de los espacios culturales, iba a ser un apéndice de esa ordenanza. Pero un poco el contexto, la 7218 es una ordenanza que se contextualiza en una época de crisis, 2001, y se piensa para revalorizar una zona puntual de la ciudad, que es la zona de Pichincha y lo que va hacia el corredor norte. Es decir, hoy, 23 años después, crisis económica de nuevo, volvemos a discutir una ordenanza en cierta forma parecida. ¿Qué nos pasaba a los espacios culturales con la 7218? Bueno, era una especie de Frankenstein, porque algunos estaban habilitados con un decreto de Mónica Fein, otros estaban habilitados como asociaciones civiles, como en nuestro caso, otros estaban habilitados como podían, otros no estaban habilitados. Lo que surgió de la ordenanza de espacio cultural independiente me parece medio choto el nombre independiente. ¿Independiente de qué? Porque uno le está pidiendo al Estado que lo regule. Es decir, si nosotros le pedimos al Estado que nos regule y que nos financie después, pero a su vez decimos somos independientes, no sé, eso me parece que quedó medio ahí en el aire, no entiendo por qué. Para el concepto ya lo creó Perón, Organizaciones Libres del Pueblo, ¿sí? En ese sentido, para hablar de independencia. Eso está en modo Moreno, ¿viste? Tipo, esto ya estaba creado. Lo dejo un poco para discutirlo y un poco de picante. En ese sentido, ¿independencia de qué? No lo termino de comprender, también por cómo se dio la discusión. Obviamente vamos a adecuarnos a la normativa porque lo necesitamos también. Es decir, es incómodo trabajar siempre en un gris. Así que eso celebro y celebramos desde nuestros espacios que se haya tratado, obviamente. Pero con respecto a la nocturnidad como algo general, ¿sí? Como pensarlo en términos más que incluya los centros culturales, que incluya los boliches, la fiesta electrónica, todo lo que sucede en la nocturnidad, que incluya los comercios. Me parece que ha faltado un rumbo, y vuelvo a lo que dije al principio. Si en el 2001 se pensó la ordenanza para revalorizar una zona determinada de la ciudad y 23 años después estamos discutiendo con esos mismos vecinos de esa misma zona, que son los que fueron a invertir para hacer un edificio, para poner un bar, para poner un restaurante, para poner un centro cultural o un boliche, quiere decir que 20 años después el saldo termina siendo medio embarrado, porque nosotros valorizamos toda una zona que después estamos discutiendo con esos mismos vecinos si se puede dormir y si no se puede dormir. Después cosas muy puntuales en la ordenanza, muy tontas, digamos. No podemos tener una ordenanza donde se discutía si podía bailar o no. Es decir, en cualquier lugar que yo entro y escucho música, me tomo 2 cervezas y me quiero bailar una cumbia, digamos. Es algo que sale naturalmente. Así que era una cosa muy ridícula que eso existiera. Por eso digo que está bueno que se haya discutido y que se haya pensado. Después, con respecto a la planificación de la ciudad, a mí me parece que le faltan muchas cosas a la ciudad que ha ido perdiendo con el tiempo. La seguridad es una, obviamente, quizás no es competencia exclusiva del municipio. Pero sí, en algún momento se ha hablado de pensar en corredores seguros, en zonas delimitadas. Bueno, si uno va a Córdoba puede ver cómo está zonificada. Es decir, quizás se ha pensado para la ciudad de Rosario eso y 20 años después el resultado no es el mejor de todos. Por eso hablo de
cómo se concentró en una misma zona. Esto lo digo siempre y lo voy a decir hasta que me canse. No puede ser que pensemos en revalorizar una zona de la ciudad, meter una cantidad estúpida de guita, que vamos al privado a meter guita en una zona, para que después le decimos, che, mirá, tenés que cerrar porque los vecinos se están quejando. Me parece una estupidez total, tanto para el que pone guita, como para los que construyen espacios comunitarios, como son estos, como el D7, como era La Chamullera, como era el Olimpo, como era el Espiral, como era un montón de lugares que fueron cerrando, y que porque algún vecino se quejaba, terminábamos. Fui uno de los que construyó y fue parte de La Chamullera. Tuvimos el lamentable episodio donde un tarado tiró un botellazo. ¿Qué hay ahora? Un edificio. ¿Qué hay en el Olimpo ahora? Se está construyendo un edificio. En cualquier momento manda un edificio donde está el Olimpo. No puede ser que en la ciudad de Rosario, donde nos vanagloriamos que la década del 90 era una... Y no tanto en los 90, yo en los 2000 también tuve un recorrido muy interesante por muchos boliches de la ciudad. Tengo un poco menos años que ustedes. En los 2000 también había ciertos circuitos que uno agarraba, si iba a un bar, se tomaba una birra, salía, ibas a otro, después terminabas un boliche y quizás pegabas algún after para los que les gustaba ir hasta tarde. También estamos los que nos gustan la noche para estudiar. Yo hice toda mi carrera estudiando de noche, así que también hay un problema con eso de vincular a la noche con el quilombo. Es decir, pensar a la noche, y un poco lo que dice la compañera también, cómo pensamos la nocturnidad en los barrios. Los barrios hacen un montón de fiestas, peñas, para juntar guita, para sostener los clubes, por ejemplo. ¿Cómo aplica lo mismo para el radio céntrico que para un club que está, el San Peña, que está en zona sur, o para un club que está en zona oeste? Bueno, quizá hay que pensar un poco más integral la ciudad, y esto tiene que ver con la iluminación, con la poesca, onda, bueno, con un montón de cosas que hay que pensar de la ciudad. Con respecto, para no irme, porque me voy, esto de la 72-18 me parece que era un desastre esa norma, incluso para los agentes de control. Yo muchas veces lo veía medio como dudando, digamos, de cómo impartir esa justicia, digamos, cómo que esa norma se cumpla. Y puede ser obviamente una clarificación para el que va a poner guita para invertir en un lugar, y tanto para el que tiene que controlar. Nosotros los espacios culturales, los boliches, queremos que nos controlen. Queremos tener los papeles en regla, queremos tener los matafuegos, que no tengan la salida de emergencia, queremos tener la insonorización. Acá tuvimos que hacer un trabajo muy fino, y esto es algo más que no se mencionó. Hicimos un trabajo muy fino con los vecinos linderos. Es decir, todos los vecinos que nos lindan acá saben que funciona acá, tienen nuestro número de teléfono. Es decir, cuando nos estamos zarpando con la música, es un llamado. Entonces, esa dicotomía de que, porque me pasó en la audiencia, yo veía las gradas del consejo y veía por un lado todo tipo de más 50, 60 y mujeres, y por el otro lado parecía como una juventud, y algunos no tan jóvenes también, pero era como una división entre el vecino que quería, pobre, que quería descansar, que yo los entiendo, digamos, y por eso hemos podido llegar a un acuerdo con los vecinos linderos y los de enfrente. Acá a veces saben que se hace un corte de calle muy grande todos los años, y se le avisa a los vecinos y se los invita, y después al tercer año los vecinos ya participan, ponen sus puestos. Bueno, digo, esa relación no hay que perderla. Y coincido un poco con lo que dicen los chicos, de que quizás en algún momento se le dio una preponderancia mayor a lo que decía un vecino, y también a veces era muy difícil cuando te cae el inspector y decía, denunció un vecino. Bueno, ¿quién? No te puedo decir. Dale, flaco. ¿Cómo no me puedo decir? Decime, porque me puedo agarrar, le puedo levantar el teléfono, lo invito a un café y puedo llegar a cierto acuerdo, digamos. Porque si no, parece que estamos los dos de la noche ahí como medio queriendo reventarnos, y que los vecinos están en otra. Yo lo entiendo, digamos. Yo al lado de mi casa tengo un taller que el tipo trabajaba de noche. ¿Saben lo que es tener una máquina sacabollo a las 4 de la mañana? Es peor que tener un DJ, se lo puedo asegurar. Y no iba a control porque yo vivo en zona sur. Entonces digo, cuando pensamos cómo aplicamos las normas y qué rumbo va a tener la ciudad con eso, también es necesario pensar integralmente a la nocturnidad. Por eso digo, el transporte, por eso de la iluminación. ¿Qué pasa con el servicio público? Hoy el servicio público está cayendo a pedazos, los servicios de transporte público están cayendo a pedazos. ¿Cómo vamos a hacer para ofrecer un sistema de transporte acorde para todos los tipos que salen, las mujeres que salen 5 o 6 de la mañana en los boliches? ¿Va a haber para eso capacidad? Bueno, no sé, son incógnitas. ¿Cómo se va a aplicar la norma? Yo, por lo pronto, lo que queremos decir es que queremos ser regulados, queremos que nos inspeccionen, queremos que nos controlen, queremos tener todo en regla,
y queremos trabajar, porque estos espacios también, y la nocturnidad es una industria, no es una industria que hace mesas, como decía Rama al principio, o que hace caños. Es una industria que da laburo, que también tiene productores, DJ, músicos, sonidistas, cocineros, todo. Tiene toda una industria detrás que muchas veces se la deja de lado porque es como lo malo, ¿viste? Como no, la noche, el quilombo. Bueno, no podemos pensar una ciudad para viejos. Discúlpeme que se lo diga así. Tenemos que pensar una ciudad a futuro para los próximos 50 años. Es decir, tenemos que ofrecer a los pibes de 20 años que puedan salir. Volviendo a hablar de clandestinidad, la última vez que hablamos de clandestinidad hablé en un libro de los 70. Y cuando hablamos de la clandestinidad, no podemos que haya clandestinidad. Es una locura. ¿Por qué hay cosas clandestinas? Si se puede sentar a las dos partes, llegar a un acuerdo y funcionar de la mejor manera. Bueno, nada, me parece que para cerrar mi alocución, digo, después abrimos el debate, celebramos profundamente la sanción de la norma. Ojalá que en lo sucesivo se pueda ver bien cómo se aplica. Nosotros, de nuestra parte, colaborar en todo lo que se pueda, porque lo que queremos es que Rosario sea una ciudad más vivible, mejor, que tenga más oportunidades, que tenga más diversidad, más producción, que tenga esas 50 discotecas que tenía la década del 90, que las vuelva a tener, digamos. Y tampoco hacer tanto eco de que no, el Estado me va a controlar. El Estado tiene que existir, y si el Estado funciona bien, el privado va a funcionar mejor. Tenemos que salir de la lógica de la dicotomía de que Estado sí, Estado no. Estado sí, y que ayude, que impulse al privado, digamos, o a los lugares comunitarios. Bueno, eso es mi parte. La 72-18 era un desastre, era un Frankenstein, estaba todo medio atado con hilos. Ahora, por lo menos, lo que es los espacios culturales van a ir a una figura que ahora existe, que antes no existía, y los boliches verán cómo se adecúan a esta nueva normativa, que nada, me parece que está bien que se haya discutido, porque no sucedía hace 23 años, como dijo Andrés, cambiaron hasta las formas de comunicarnos, de relacionarnos, cambió todo, digamos. Así que nada, por eso, bueno, felicitaciones a los organizadores por poder poner estos temas y discutirlos. Y volvió Roque, un aplauso para la para la cazuela de Roque. Bueno, nada, y gracias a todos los panelistas. Vos hablaste de monopolio, y uno tiende a pensar también en los monopolios cuando ves siempre a los mismos 5 productores llevando adelante los eventos más importantes de la ciudad. En términos de electrónica lado B, hoy es tal vez la productora más hegemónica que tiene la ciudad, por historia, porque se han comportado de la manera él habló de una particularidad que es muy puntual, que son dueños del lugar. Exacto. O sea, hoy Metropolitano es el mejor lugar de Argentina. No, por va a Forja, sí, que es tan famoso por los shows, y Metropolitano es mejor a nivel sonido. Entonces, ahí bueno, hay una cuestión muy puntual. En Metropolitano, la realidad es que electrónica que post-clandestinidad, de hecho ahora volvieron los chicos de Evolution, que eran los que hacían la fiesta en la época de los 2000. ¿Los de la usina? Lo que hacían, en su momento hacían la fiesta de Evolution, con las Camel. Sí. Redón, también. La Camel. Claro, por eso. Sí, ya sé. Pará, está Switch. Camel, señores. Está Switch, pará. Vos tenés todos los sábados a Switch, que está Purredón ahí. Sí. Tenés pibes nuevos como los de Boiler, en Madame se están haciendo cosas. O sea, lo que pasa es que en Rosario se da particularmente la situación de que Cura es dueño del Metropolitano, y bueno, no se lo va a alquilar a otra persona que no sea lo que produce él. Ahí hay un monopolio, pero me parece que está muy relacionado a una cosa muy puntual, digamos. Lo mismo, yo creo que con los recitales pasa parecido, de que muchas veces cuando una productora se hace muy grande y tiene acceso a artistas, también el Estado un poco se apoya en esas productoras, les da más poder, porque ya vienen muchos años trabajando. Yo no sé si es tan deliberado, ya no conozco de la producción. Asfalto es dueño de la Sala de las Artes y del Centro Cultural Güemes. Entonces son 2 de los 5 lugares que hay en Rosario para hacer recitales. Y sí, tienen un monopolio que es como el Metropolitano, que nace de... y te condiciona. O sea, y a las bandas le dicen, che, no toque allá porque si no, no toca acá. Entonces, bueno, con los DJs pasa también. Sí, podemos usar eso te iba a decir. El tema está en todos los ambientes pasa. El tema está en qué funciona, toma el Estado ahí. Yo lo que digo es que hay una relación ahí que se está poniendo rara. Claro, pero que se está poniendo rara. Yo lo entiendo, y espesa. Después, yo le digo monopolio. Alguno dirá, porque hay 20 productoras más, no es monopolio. Bueno, podemos utilizar el caso de los medios de comunicación y decir que tal no es monopolio porque hay 19 más. Y no, el monopolio existe igual. A mí me parece que se está dando una práctica de concentración
de la oferta de la producción de una serie de géneros musicales, sacando la electrónica, que además la desconozco, pero de todos los otros, que caen siempre en el mismo lugar. Claro. Y además, licitaciones que caen en el mismo La lugar. pregunta que me hago yo, que no sé si te la hiciste vos también y no sé si vos la sabés, es: ¿puede el Estado intervenir entre la relación de los privados ahí? Digo, eso es lo que me queda hablando. No, yo lo que digo Pero es que yo soy dueño de un boliche, yo no- tengo una a productora, ver, yo no- tengo un arreglo con un artista. ¿Puede el Estado decirle no, anda a tocar a tal lado? Eso No, yo lo que digo es que pregunto, no juzgo, yo lo digo que eso está sucediendo y eso sucede con esto que decía Leo se apoyan un poco en el Estado. Bueno, lo podemos contar así, pero no lo digo ni mal ni bien. Digo que eso pasa y Por en ejemplo, la el parte, Festival Bandera, decís vos. en el underground, que son los lugares chicos, cuando toda esa dinámica que es de los grandes se te empieza a ir para abajo, tenés un problema. Porque después, cuando vos tenés, sobre que ya está bastante difícil la cuestión de los proyectos musicales, las famosas bandas en las que hemos tocado, inclusive juntos, ya está difícil esa cuestión. Cuando esas bandas lo que quieren es, yo voy con porque con me permite tocar acá y acá, y voy, y el otro le dice, bueno, listo, vení acá, pero ahí, no tocás, es una complicación para la ciudad. Yo entiendo la dinámica del mercado, yo entiendo todo, no vengo, digamos, no la pienso de trosco, sino que digo que eso realmente es un problema, así como fue un problema cerrar centros culturales y que hoy no los tengamos, es un problema darle un lugar de tanta preponderancia a una sola productora, porque eso a la larga te mata el under de tu ciudad y ahí es donde se apoya gran parte del movimiento. Y eso es así, y si vos tenés una licitación que se abre en el centro de convenciones del Patio de la Madera y la gana el mismo agente, bueno, no le decimos monopolio, estamos diciendo que hay un grupo económico que está creciendo a paso agigantado y siempre aparece el sellito en cada cosa que sucede en algún lugar del Estado. Igual me tiraste con los medios, cuando quiera lo discutimos. No, porque si no me iba a poner en modo moreno. Ámbito, chicos, otra charla. Se viene, la próxima es con medio de comunicación, así que también ahí se va a poner picante. Yo no vengo. Con Leo viene. Con Leo de nuevo. Somos medio humildes. Pará, Facto viene también, Bueno, primero agradecerles a todos por participar. Gracias.